Estamos aquí en la ciudad de Valladolid, en España, y en esta oportunidad tenemos el placer de contar con la compañía del profesor Dr. Ángel Sanz Morán, quien es catedrático de Derecho Penal aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. El profesor Sanz Morán tiene diversas líneas de investigación, como por ejemplo las medidas de seguridad y corrección en el derecho penal, el concurso de los delitos y diversos e interesantes temas sobre la parte general y la parte especial del derecho penal. En esta entrevista nos remitiremos al tema de la justificación penal, ya que es un tema que ha recibido una especial importancia por parte del profesor Sanz Morán y específicamente en su investigación sobre los elementos subjetivos de la justificación. Pues bien, antes de comenzar esta entrevista, profesor, quisiera agradecerle por esta oportunidad y en caso usted quiera compartir con nosotros algunas impresiones iniciales antes de comenzar, pues le cedo la palabra. Perfectamente, nada, encantado de colaborar con usted y estoy dispuesto a contestar, siempre que no sea muy difícil, todo aquello que me interrogue. Comencemos entonces. La primera pregunta que quisiera formularle consiste en conocer los motivos que lo llevaron a dedicarse a la vida académica y específicamente al derecho penal. Bien, yo creo que por lo menos en la universidad que yo conocí, más reducida, con una mayor contacto entre compañeros, la mayor parte de mi curso se orientaron a oposiciones. Yo de entrada lo de las oposiciones no lo tenía nada claro, eso de encerrarte varios años con un temario, etcétera, y luego las salidas profesionales que conllevaban. Sin embargo, se fue decantando mi vocación universitaria a raíz de las enseñanzas de mi maestro, el profesor Torío, en los 2 años centrales de la carrera. En segundo y tercero cursé parte general y parte especial de Derecho Penal, y esa fue la razón de dedicarme a la universidad y de dedicarme a esta asignatura en concreto. Es decir, que es una vinculación estrictamente personal con un gran profesor del momento y que ha sido una figura relevante, significativa en el ámbito del derecho penal español y de la Universidad Española. Claro. Es decir, que fueron razones fundamentalmente de motivación por trabajar con un profesor que me parecía excepcional y me sigue pareciendo. Claro. Bien, profesor. Por otro lado, ¿ha tenido usted la oportunidad de viajar a Latinoamérica? Si es así, ¿qué países conoce y cuál es su opinión con respecto al desarrollo, digamos, doctrinal en esta región? Bueno, yo he estado en diversas ocasiones, pero no en todos los países, más bien en pocos. He estado en México muchas veces, 8 o 10 veces, he estado en Perú una sola vez, en su país, y además por muy breve tiempo. He estado un par de estancias un poco más completas en Chile y también un par de veces en Bolivia. Son los únicos países. Entonces, claro, yo la imagen que tengo de la ciencia penal no es solo de mis estancias, sino fundamentalmente de las lecturas. Y entonces hay desigualdad. Incluso hay países de muy buen nivel en esta materia que no conozco, como es Colombia, y sin embargo estoy en contacto con la doctrina colombiana porque la leo con frecuencia. Yo creo que en general en los últimos 20-30 años el despegue ha sido enorme, sobre todo a raíz pues, de que se han incorporado los jóvenes penalistas a la línea de investigar en Alemania, de un contacto fuerte con la dogmática alemana, y en ese sentido pues el salto ha sido brutal, prácticamente de modelos legislativos y doctrinales muy pegados pues, a la herencia de don Luis Jiménez de Asúa, etcétera, que fue el gran referente en el derecho penal durante las décadas centrales del siglo XX. Pues se ha pasado a un modelo de dogmática penal mucho más sofisticada, a veces en exceso, y no cito autores, pero a veces hay un seguimiento demasiado próximo a algún autor alemán que llama la atención al menos esa línea tan marcadamente hacia esa teoría que es más bien problemática y que no ha sido acogida con tanto entusiasmo ni mucho menos en el resto de Europa. Pero en fin, el momento es muy bueno, con obvias desigualdades de un país a otro y dentro de cada país. Es decir, que yo, por ejemplo, el país que más conozco, México, pues de universidades del Distrito Federal a universidades de otros lugares, pues sí que se nota diferencia. Pero en general hay buen nivel y sobre todo hay una cosa que aquí se acusa mucho cuando vamos a estos países, que es el enorme entusiasmo que se está en la línea de investigar en materia penal y en materia de derecho penal,
cosa que aquí pues bueno, estamos ya un poco más escépticos, más de vuelta, mucho más críticos con el propio modelo, etcétera, etcétera, y allí da gusto pues el interés con que se estudian estas cuestiones. La doctrina mayoritaria actual considera la distinción entre injusto y culpabilidad como una distinción esencial e irrenunciable en la estructura de la teoría del delito. Sin embargo, en la doctrina también se alzan diversas voces que señalan que si se tiene como punto de partida una concepción imperativa de la norma, aquella pretendida distinción entre injusto y culpabilidad se vería de alguna manera complicada. Siendo esto así, quisiera saber su opinión con respecto a si es posible mantener la distinción entre injusto y culpabilidad, a pesar de las sostenidas insuficiencias que se pueden desprender de la estructura de la teoría del delito a partir de la concepción imperativa de la norma. Bien, yo esto he tenido ocasión de discutirlo en algún contexto de seminario, etcétera, con profesores en la línea imperativista, y más bien habría que preguntárselo a ellos, si creen posible mantener la separación. Yo creo que es posible y necesaria, y además, como ya dijo Welchel, es la gran conquista de las últimas generaciones, pero es difícilmente compatible con una teoría imperativa radical. De hecho, el modelo convencional de separación, injusto y culpabilidad arranca, aunque luego con los cambios de todos conocidos, pero arranca del abandono por Frank von Liszt de la concepción imperativa dominante entonces en Alemania, que era la teoría de Merkel y la teoría de Zohn, etc., donde como se puso de manifiesto, era imposible separar lo que hoy entendemos, porque entonces era embrionario este modelo de teoría del delito, arranca del propio Liszt, lo que hoy entendemos por injusto y culpabilidad. Es decir, ya hay una cuestión que se le ponía de manifiesto a Merkel, que era la siguiente: si somos coherentes con una concepción imperativista de la norma, solo puede obrar antijurídicamente el que es capaz de comprender el significado de la misma. Luego la imputabilidad debe pasar a ser necesariamente presupuesto del propio juicio de antijuricidad, con lo cual decae cualquier posibilidad de distinción ya del plano personal, culpabilidad, el plano objetivo injusto. Que precisamente fue una superación del imperativismo lo que dio lugar a la aparición del moderno esquema de teoría del delito que arranca de Liszt. Lo que pasa es que luego ha habido una cuestión curiosa, porque la evolución a que ha ido la teoría del delito, pasando por los modelos neocantianos, Mesger, etcétera, hasta el finalismo, digamos, logró imponer un modelo de estructura justo típico, pero no desde una teoría normativa, sino desde una teoría de la acción. Es una teoría de la acción hoy abandonada, y sin embargo el modelo impuesto, el modelo de lo que se conoce convencionalmente como injusto personal, se refundó, por así decir, desde concepciones normativas, y volviendo a Winding, que precisamente había sido el gran rival de Liszt en ese sentido. Entonces llama un poco la atención como digamos que la defensa de un modelo al que se había llegado por una vía, concepción final de la acción, hoy se hace desde una vía completamente distinta, y que entronca a su vez con una teoría normativa que en su momento había quedado como arrinconada o abandonada, etc. Naturalmente esto no se puede en muy pocas palabras resumir el sentido del debate, pero en cualquier caso creo que la objeción fundamental al imperativismo en el sentido de impedir separar claramente esos dos niveles sigue en pie. Es decir, cómo no hacer, y de hecho imperativistas en línea radical pues llegan a defender esto mismo, que la imputabilidad se convierta en presupuesto del juicio de antijuricidad, etcétera, lo cual impide cualquier separación, en el sentido por lo menos que lo conocemos convencionalmente. Claro, hay modelos donde ponen en cuestión la separación misma, pero las propuestas que se han hecho, por ejemplo la propuesta de Jacobs o las propuestas de otros autores, no logran ofrecer algo que haya encontrado, digamos, el mismo nivel de aceptación, por una razón fundamental, porque la teoría convencional del delito que conocemos tiene un valor didáctico muy importante. Se ve muchísimo en las explicaciones de clase con los alumnos, etcétera,
el alto valor didáctico que tiene este modelo escalonado de determinación de niveles de imputación, etcétera, frente a un modelo donde, digamos, una especie de magma de totum revolutum se van mezclando datos, referencias, que no acaba de verse claro por qué en ese momento y no en otro, etcétera. Yo creo que tiene un contenido explicativo muy sensible, que se pierde claramente con otros modelos o que no se llega a alcanzar el mismo nivel. Llevamos más de 100 años con esto y las propuestas postfinalistas pues no han logrado tampoco cuajar. De hecho, hoy en día el manual más influyente en el mundo, más importante sin duda, que es el de Claude Roxin, mantiene una estructura del concepto de delito completamente tradicional. No ofrece cambios sistemáticos notorios en absoluto. La estructura de la teoría del delito desde el sistema clásico ha sido edificada en base a la división entre tipo, antijuridicidad y culpabilidad. En lo que respecta al tipo, se puede decir que este elemento sistemático de la teoría del delito ha sido objeto de una importante evolución. En sus inicios fue entendido desde una perspectiva objetivo-valorativa para luego ser entendida como ratio cognoscendi, luego como ratio essendi, y en la actualidad se sostiene que sobre el tipo existe un proceso de normativización a partir de la importancia progresiva de la teoría de la imputación objetiva. Siendo esto así, quisiera preguntarle desde su perspectiva qué función se le debe asignar al tipo y a partir de ello qué relación tiene el tipo con la antijuridicidad. Bien, en la teoría del tipo, hace poco precisamente conversaba con mi maestro sobre estas cuestiones, como gran experto y además biógrafo de Belling. Está en crisis en el sentido convencional que lo conocemos. Ahora bien, la teoría del tipo lleva en crisis desde que se publicó el famoso libro La teoría del delito de Belling, donde por primera vez aparece este elemento en el concepto de delito. En el fondo, la justificación fundamental de una teoría del tipo es la misma que proporcionara inicialmente Belling como expresión en el contexto de la teoría del delito del significado del principio de legalidad. Es decir, del conjunto de acciones antijurídicas, el tipo opera seleccionando aquellas que tienen específicamente relevancia penal, relevancia jurídico-penal. Y ese significado garantista sigue estando en primer plano, yo creo, porque es lo único que no se ha cuestionado. Luego lo que sí que se ha cuestionado es la configuración concreta del tipo. Pero ahí ya la teoría de imputación objetiva no creo que vaya en dirección de hacer problemático el tipo como elemento del delito, en absoluto. Lo que hace problemático es una concepción determinada del tipo, que es la del finalismo. Es decir, no en vano los escritores finalistas más ortodoxos después de Welchel, fundamentalmente Hirsch, han sido enormemente críticos con la teoría de la imputación objetiva. Aquí en España Luis Gracia, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque esta teoría lo que pone de manifiesto es que efectivamente cabe entender que en el tipo hay un desvalor de acción, un desvalor de resultado, pero el desvalor de acción no lo concibe la teoría de imputación objetiva en términos prioritariamente subjetivos, como desvalor de la intención, como hacía el finalismo, sino en términos fundamentalmente objetivos, como peligrosidad objetiva ex ante de la acción desde la perspectiva del bien jurídico tutelado. Entonces, en ese sentido, cambia completamente el esquema. Quiere decir que la teoría de la imputación objetiva, coherentemente seguida, llevaría más bien a un renacimiento de modelos neoclásicos, por así decir, que a la continuidad del finalismo y del modelo finalista de injusto típico, el modelo de injusto personal. Pero es lo único que aquí pone en cuestión la teoría de la imputación objetiva, la configuración interna de los elementos del tipo, no el elemento tipo en sí. Yo creo que la función garantista que cumple va a seguir cumpliéndola y de alguna manera habrá que denominarlo a eso, tipo, que siempre ha sido un término poco claro, porque en nuestro idioma no tiene una significación tan precisa como el término Tatbestand en el caso alemán, pero va a seguir habiendo algo de eso. La otra cuestión me parece menos problemática, en el sentido de que la intelección del tipo como ratio cognoscendi o como ratio essendi de la antijuridicidad, en el fondo es la discusión sobre si se sigue o no se sigue la denominada teoría de los elementos negativos del tipo. Es decir,
que en último término aquí lo que se ventila con ese debate es un problema de la teoría del error. Es decir, es determinar si el error sobre los presupuestos fácticos de una causa de justificación se tratan como error de tipo o como error de prohibición, como error sobre la antijuricidad. Sin embargo, hoy yo creo que, y salvando el finalismo más ortodoxo, la teoría estricta de la culpabilidad, hoy casi todas las teorías del error llegan a la conclusión de que en el caso del error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación hay un error sobre el elemento del tipo. Sin necesidad de seguir estrictamente la concepción de los elementos negativos del tipo. Es decir, es más, autores como Silva, que se ha manifestado desde el comienzo de su carrera científica como seguidor de la teoría de los elementos negativos del tipo, trata de separar claramente entre tipo y antijuricidad como dos niveles de imputación distintos. Es decir, que esa discusión tiene, digamos, un alcance menor porque en lo que se podría traducir de consecuencia práctica, que es la opción por entender presente un error de tipo o un error de prohibición en esos casos concretos de error sobre los presupuestos fácticos de las justificantes, llegan a un acuerdo casi todos, desde los causalistas tradicionales hasta los finalistas o los partidarios mejor de la teoría del injusto personal, cuando no se adhieren a la teoría estricta de la culpabilidad, sino que siguen alguna de las versiones de la teoría limitada. Entonces, en ese sentido, digamos, plantea menos problemas. Con lo cual, seguiremos discutiendo sobre qué es el tipo y qué contiene, pero difícilmente podremos renunciar a él. Esa es mi conclusión en este punto. En lo que respecta al concepto de injusto penal, quisiera preguntarle desde su punto de vista qué beneficio supone la adopción de un concepto de injusto penal dualista. Esto es, un concepto de injusto penal que se edifique sobre la base de la distinción entre desvalor de acción y desvalor de resultado. Bien, yo creo que tiene enorme utilidad y además permite clarificar muy bien problemas que con el tránsito de la concepción causal a la concepción final del delito pues fueron objeto de debate central. Me explico. Tienen razón los finalistas, desde luego, cuando decían el derecho no prohíbe causaciones de resultados, no prohíbe la muerte de otro, sino que prohíbe una acción humana. O sea, objeto de referencia de las normas solo puede ser el comportamiento humano, nunca resultados. No se puede prohibir con una norma el acaecimiento de un resultado. Entonces, en ese sentido, se puso de manifiesto con esta crítica que la concepción tradicional clásica en este punto quedaba coja. Ahora bien, dando por bueno que en el injusto pervivan un desvalor de acción y un desvalor de resultado, que yo creo que hoy apenas lo discute nadie, lo que ya sí se presta a discusión es el contenido concreto que asignemos al desvalor de acción. Y es donde, como ponía de manifiesto en la respuesta anterior, donde se manifiesta ahora el contraste claro entre modelo personal de injusto convencional y teoría de la imputación objetiva, o al menos una comprensión, que es la que yo defiendo de esa teoría, en cuanto a teoría no de la causalidad, sino teoría del tipo. En ese sentido, la teoría de imputación objetiva dice, bueno, sí, desvalor de acción y desvalor de resultado, cierto que el derecho prohíbe acciones, no prohíbe resultados, de acuerdo, pero ¿cuál es el aspecto central de la acción al cual se refiere la norma prohibitiva? ¿Qué es lo que trata de prohibir? Y aquí el finalismo decía, trata de prohibir acciones subjetivamente dirigidas al resultado. Trata de prohibir la norma que está en la base del homicidio, acciones dolosamente, intencionalmente dirigidas a matar. Y claro, la teoría de la imputación objetiva dice no. Lo que trata de prohibir la norma son acciones peligrosas para la vida. Acciones que ex ante manifiesten una virtualidad lesiva, que son proclives a causar resultados de esa índole. Entonces el aspecto objetivo, impersonal de la acción es el que está en primer plano. Lo cual tiene, entre otras ventajas, que permite claramente asignar un injusto común a tipos dolosos y a tipos imprudentes. En los dos, en primer plano, está presente lo mismo, una acción objetivamente peligrosa para bienes jurídicos. Luego ya el tipo subjetivo se matiza en uno y otro caso, con la presencia o no del dolo, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista del aspecto objetivo del desvalor de acción que niegan los finalistas,
la teoría de la impotencia objetiva lo ha introducido, y lo ha introducido posibilitando, yo creo, un injusto unitario que dé una explicación a la estructura típica del delito imprudente que en el finalismo siempre encontró problemas, en el finalismo ortodoxo. De hecho, Welzel cambió su posición sobre los tipos imprudentes en numerosas ocasiones y terminó aceptando el planteamiento de Engels, que en último término era un planteamiento objetivista, tal como lo formuló originariamente. Es decir, que yo creo que en ese sentido permite una mejor explicación este modelo. Pero los dos modelos tienen en común que entienden que en el tipo hay un desvalor de acción y un desvalor de resultado. Y yo creo que eso es una conquista que haya quedado y que nadie cuestiona hoy. En cuanto a la teoría de la justificación penal, usted ha reconocido la existencia de una justificación ex ante y una justificación ex post. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos perspectivas y cuáles son las principales consecuencias de la adopción de cada una de ellas? Bueno, ahí la terminología es un poco equívoca, porque no hay coincidencia entre quienes defienden el concepto de justificación ex ante. Me explico. Lo han defendido este modelo desde una perspectiva de teoría del injusto personal radical, línea Zielinski en Alemania o línea en España Fabio Suárez Montes como el referente máximo de este planteamiento, pero al mismo tiempo concepciones objetivistas, como en España la de Carbonell o como en Estados Unidos pues el modelo convencional de Fletcher y otros autores, también hablan de una justificación ex ante. Es decir, que se ha acuñado una expresión justificación ex ante para referirse a cosas no exactamente coincidentes. Yo cuando he escrito sobre estos problemas, hace ya muchos años por cierto, y no tengo quizás las cosas tan claras como las tenía entonces, porque pues, permanentemente se sigue dudando sobre lo que se escribe o lo que se escribió en un momento determinado. Cuando me ocupé con la justificación ex ante lo hacía en referencia sobre todo al modelo finalista radical, donde decían justifica la acción dirigida subjetivamente a salvaguardar el interés preponderante, dando por bueno que ese es el criterio rector de las causas de justificación, la preponderancia de intereses como principio rector. De tal manera que da igual que objetivamente resulte o no salvado, sino que basta con una acción subjetivamente dirigida en tal dirección para entender la conducta justificada. Claro, este planteamiento, y descendiendo a ejemplos convencionales, el que se cree objeto de una agresión irreal es una broma, etc., puede responder justificadamente, con justificación plena, además, con pleno efecto justificante, aunque se demuestre ex post que realmente no había tal agresión, faltaba este elemento. A mi modo de ver, esto tiene un problema fundamental que al final impide separar la justificación real de la putativa. Y yo creo que es la crítica básica que se hace. Y extiende en una línea moralizante de forma desmesurada el ámbito de la justificación. Es decir, lo que en el fondo, dicen quienes defienden una justificación ex ante, el derecho trata de promover acciones valiosas. Entonces, quien cree que está salvando un interés, no, el derecho no trata de promover, y menos el derecho penal. En otras ramas del derecho quizás pudiera verse, pero esta visión moralizante de que el derecho penal persigue que los ciudadanos emprendan acciones valiosas, no la comparto en absoluto. El derecho penal prohíbe acciones peligrosas para bienes jurídicos. En mi modelo explicativo siempre el bien jurídico es la referencia central del injusto. Y entonces una acción, para estar justificada, necesariamente tiene que suponer la salvaguardia de un interés preponderante en términos objetivos, reales, lo cual solo se puede verificar ex post. Luego lo otro es un problema de error sobre la justificación, pero lo que en ningún caso se puede equiparar, como lo hace la justificación ex ante, es justificación real a justificación meramente putativa. Ese es el punto crítico, yo creo, de este planteamiento. Claro, aquí ya digo, ha penetrado por dos líneas distintas. Ha penetrado en la discusión española por la línea del finalismo radical, en el planteamiento, por ejemplo, de Suárez Montes como representante genuino de este punto de vista,
pero aplenado también por el eco que tuvo enorme la traducción al español del libro de Fletcher sobre el caso famoso del metro de Nueva York. Lo cual demuestra ese caso, precisamente lo peligroso que es hablar de justificación ex ante. En aquel caso, como recordará, la sentencia definitiva absolvió a quienes dispararon y mataron a uno porque por el aspecto sospechoso parecía que podía ser un agresor potencial. Claro, es un resultado completamente indeseable entender una acción justificada en base a lo que el sujeto piensa. Lo que el sujeto piensa exclusivamente. Este ejemplo y el eco que ha tenido este planteamiento de lo que es racional para un observador ex ante, etcétera, etcétera, es lo que pone de manifiesto lo problemático de este criterio. Al final resulta que aquel que cree, porque claro, aquí además mi maestro decía con ironía, siempre estamos con el paradigma del observador imparcial. El observador imparcial que casi nunca, decía mi maestro, se entera de nada. Porque era un observador imparcial que resulta que desconoce todo lo que está pasando, desconoce lo que es la realidad. No hay un paradigma que hemos elegido. Es decir, que estos planteamientos ex ante, hipotéticos, etcétera, etcétera, siempre tienen problema frente al planteamiento de Izquierdo que hace y lo que realmente sucede, que es el punto de partida siempre en la justificación y en cualquier problema jurídico. En su texto sobre los elementos subjetivos de la justificación, usted asume la posición de que el elemento subjetivo de justificación debe entenderse en términos correlativos al dolo, lo cual es, digamos, también congruente con su concepción sobre el injusto penal. Al respecto quisiera hacerle dos preguntas. Primero, ¿cómo debe entenderse este elemento subjetivo general de las causas de justificación con respecto a aquellos elementos subjetivos particulares que el legislador establece en cada causa de justificación? Y segundo, ¿cuáles serían las consecuencias más importantes de la adopción o de la aceptación de su posición sobre los elementos subjetivos de la justificación? Sobre la primera cuestión, como puse de manifiesto, o intenté, al menos en mi monografía sobre el problema, yo creo que la relación elementos subjetivos de justificación general, elementos específicos, es exactamente la misma que hay entre el dolo, en la fundamentación del injusto, entre el dolo y los convencionales elementos subjetivos del injusto. Es decir, una cosa es el dolo de apoderamiento en el hurto y otra cosa es el ánimo de lucro como elemento subjetivo específico. Y esa misma separación se da cuando más allá del conocimiento de la existencia de una situación objetiva justificante, que es, digamos, el dolo entendido en términos cognitivos fundamentalmente, se exige como elemento subjetivo de justificación, y luego la exigencia concreta normativa de alguna causa de justificación que aluda, como aludía, por ejemplo, la vieja legítima defensa del Código anterior español a determinados móviles, o a determinados elementos anímicos, etcétera, que vayan más allá, que desborden el dolo, que no son deseables. En general, yo creo que en la causa de justificación el legislador debería abstenerse de estas exigencias adicionales al conocimiento de la situación objetiva justificante, porque casi siempre son de tipo moralizante, es decir, que tratan de justificar la conducta siempre que el móvil sea correcto o esté valorado positivamente, etcétera, etcétera. Y en esa medida no debería ser así. Entonces la separación es la misma que hay en el ámbito de la fundamentación del injusto entre dolo y elementos subjetivos del injusto, es paralela. Dolo justificante. Yo entiendo el dolo en términos convencionales y de acuerdo con la doctrina mayoritaria como conocimiento y voluntad. Ciertamente en el ámbito de la justificación prevalece el aspecto cognitivo muy por encima del volitivo. Entre otros problemas porque el momento volitivo del dolo, tanto en la fundamentación del injusto como del elemento subjetivo, el aspecto voluntativo del elemento subjetivo de la justificación, plantean enormes dificultades probatorias, que es donde todas las teorías cognitivas del dolo pues parten de la dificultad probatoria de la voluntad. Pero quizás más marcadamente aún en la justificación que en la fundamentación del injusto, se ve como lo decisivo es el conocimiento, es el aspecto cognitivo, es que el sujeto se represente la existencia de la situación objetiva justificante. Si no lo hace, yo creo que la respuesta coherente es la de entender el hecho como una tentativa.
más aún, puesto que objetivamente se justifica la acción, es decir, el bien jurídico menoscabado pesa menos en términos convencionales que el salvado, etcétera, se sacrifica el interés de menor peso, se salvaguarda el preponderante, por seguir con el paradigma del interés preponderante como criterio, ya sé que no único, pero fundamental en las causas de justificación. Entonces, si la situación objetivamente está justificada, más bien parece que lo que hay es una tentativa, no en sentido estricto, sino inidónea. El problema es si resulta o no punible la tentativa inidónea. Aquí hay una cosa llamativa, que es que curiosamente llegan a la misma conclusión los objetivistas y los subjetivistas radicales. Mientras que quienes nos movemos, digamos, en una línea intermedia, pues matizamos un poco la solución del problema, porque tanto los subjetivistas radicales como los puramente objetivistas entienden la cuestión en términos distintos, pero que al final confluyen en la solución. Yo aquí me he manifestado explícitamente en ese sentido. Claro, cuando se publicó la monografía sobre los eventos subjetivos, muy poco después apareció el Código Penal vigente, se aprobó el vigente Código Penal Español del 95, donde ya no había una mención expresa a la punibilidad de la tentativa inidónea. Entonces, cuando volví sobre esta cuestión en el libro homenaje a Pepe Valle, que fue un querido colega y amigo fallecido muy joven, pues, y que también había trabajado sobre los eventos subjetivos, pues claro, replanteé si con arreglo al código vigente cómo se resolvía. El código vigente, aunque ahora la tendencia dominante es a entender punible la tentativa inidónea, la cuestión está muy oscura, dado que hay un argumento histórico literal muy importante, y es que estaba expresamente incluida la punibilidad en el código anterior y desapareció esa mención. Entonces hay un argumento ahí de peso para entender que no es punible, pero bueno, ya es un debate distinto si es punible o no la tentativa inidónea. La solución, digamos, dogmática, coherente, entiendo que es esa. Aunque reconozco que, por ejemplo, la que propugnaba Pepe Valle tiene cierto interés en el sentido de que se basaba en un esquema regulativo que es muy característico del Código Español y que es muy poco frecuente en el derecho comparado, que es esta previsión de una regla específica de justificación incompleta, en general de eximentes incompletas. Entonces, bueno, pues es una vía que... Pero claro, la eximente incompleta supone afirmar previamente el carácter de delito doloso consumado de la conducta típica justificada objetivamente, lo cual es muy discutible. Bueno, estimado profesor, hemos llegado al final de la entrevista y a nombre de la Asociación Última Ratio queremos agradecerle por esta oportunidad, por brindarnos estos importantes minutos de su tiempo. Y en caso usted quiera enviar un mensaje a los jóvenes investigadores peruanos y latinoamericanos en general, pues le cedo la palabra. Nada, que perseveren en su estudio, que perseveren desde luego en el nombre de la asociación, que me parece muy acertado. El derecho penal siempre debe ser la última ratio y no como estamos asistiendo en el derecho comparado a la prima o a la única ratio de la política criminal actual. Y por supuesto me tienen a su disposición para cualquier sugerencia, cualquier contacto a través del correo electrónico que ya tiene usted, etcétera, y estaré encantado de colaborar en lo que haga falta. Y esperemos que pronto pueda visitarnos nuevamente en Perú. Esperemos, y con más tiempo para hacer un poco de turismo, que no tuve ocasión de hacerlo la última vez. Genial, profesor. Bueno, le agradecemos nuevamente por esta oportunidad y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.